Aquí estamos en la punta más norteña de la isla Guam. Ahí es la isla Rota, la isla hermana de Guam, donde se habla el mismo idioma y todo. Esto se llama la punta Ritidian o Litekzan en chamorro. Llegamos a Litekzan, hay un acantilado. Ahí vamos un poco de hiking. Yo me imagino que te lleva hacia la playa. Y en chamorro, playa, es Tasi. Es una playa con mucho arrecife. Ah, mira, dice sitio histórico español. Creo que lo pasamos y sin darnos cuenta. Pero primero vamos a pasar la playa a ver cómo está la playa. Ah, ahí están las cosas de la guerra en el agua. Pero ahí tú no puedes nadar. Ahora estamos a marea baja. Normalmente como a las 4 o las 5 de la tarde es cuando la marea sube. Esto es la playa de Ritidian o en chamorro Litekzan. Uno no puede entrar desde ahí porque ya ahí comienza la base militar. Y todavía quedan cosas de la guerra dentro del agua. Yo no sé si se puede ver, pero hay unas cosas ahí que se quedaron después de la Segunda Guerra Mundial. Hoy no es un día muy agradable, muy nublado, y hasta ahora tenemos una suerte que no está lloviendo. Hay gente pescando al estilo chamorro con lo que se llama talaza, que claro que viene del español tarraya. Vamos a explorar un poco más de lo que tienen adentro de la jungla. Eso se llama Hilitay. Mira para allá. Hilitay. Y te brinca encima, te brinca. Ven, ven. Y entonces me corre. Hilitay. Ya hemos caminado como 15 minutos dentro de una jungla. ¡Ay, diablo! Y ya hemos visto unas evidencias de jabalí. O en chamorro se llama babuenmatzalek. Por lo menos por acá adentro no hace mucho calor como allá en el sol. Andamos buscando un sitio de piedras de late y una cueva antigua donde vivían los indígenas. Hasta que lleguemos para allá nos veremos. Parece como si fuera una cueva. No hemos encontrado las piedras late todavía. ¿Por qué? Porque yo soy chamorro turista. Seguimos. Aquí en Ritidian, dentro de la jungla, adicionalmente nos enseñaban que uno tiene que pedir permiso de los espíritus que están dentro de la jungla. Tiene que decir, Gwelu Zengwela, Cocina Bay Falofan Gi Tanomo. Gwelu Zengwela, Cocina Bay Falofan Gi Tanomo. Pues esta Hana, sí, dominicano. Vamos a ver si ese permiso fue permitido. ¿Qué? Una mariposa. Es una cueva. Parece que hay agua que filtra de la superficie. 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 De superficial. Pues vamos a seguir a buscar esas piedras de late. La cueva, pero yo no me voy a meter ahí, ¿no? No. No me voy a meter. Ahí vamos a ver si se encuentran las piedras late. 25 años de mi vida, nacido y criado aquí, y nunca había venido por esta parte de la jungla.
Allá hay una cueva que yo no voy a entrar. Ahora llegamos a otra cueva. Oh, aquí debe haber jeroglífico. Una cueva de Litektsen. A ver si hay jeroglífico. No hay nada. Pero seguramente la gente vivía por aquí para conseguir albergue de las tormentas. Pues ni foto. Y esto sería otra parte de la misma cueva donde fuimos. Parece que la taparon con una reja. ¿Para qué? Yo no sé. Pero aquí sí es una cueva un poco más grande que las que ya pasamos. Esto es una cueva un poco más grande. Allá vienen más, pero ya se han borrado. ¿Cuáles? Y la gente inventando, mira, han dañado. ¿Qué inventando? Eso fueron gente. Esos son mira, esos son. Parecen murciélagos también. Hay como una parte por allá. Oh, mira, uno aquí. ¿En el otro? Eso no son. Pero ¿cuánto ponerle? Ah, esto sí. ¿Tú crees que se da la gente, no? Sí, sí. Para mí sí. Uy. No son de verdad. ¿Eh? No son de verdad. Para mí no. ¿Para ti no son de verdad? No. Cuidado, en español. Vamos a ver si hay las piedras de la... Estas son, mira, estas son las que salen en la imagen. Redondo, vienen así, 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 ¿te acuerdas? Que están en la imagen de aquí. No sé. Yo no creo. Puede que ser. Ay, la niña. Ay, la ñema. Me tiré. Todo. Ok. Estamos hablando de un sitio de... Diablo. Ish, cállate. De piedras de late. Que parece que se las llevaron porque por acá, como sube la marea tanto, se podía perder y por eso que se las llevaron. Dejaron, eso se llama haligi, la parte de abajo, la columna, y nada más. Y supuestamente esas son las piedras de late más antiguas. Comenzaron construyendo esas piedras de late chiquitas y se puso como una competencia entre todos los demás pueblos por toda la isla, incluso las Marianas del Norte, aunque eran la misma gente chamorro o indígena. Yo veo, tienen manzanita aquí también. Son como cereza. Aquí se llama manzanita. Estamos terminando con nuestro camino. Yo no sé dónde queda la playa, pero Por allá. yo quisiera entrar ya a la playa. Salimos de todo ese camino de la cueva y ese sitio de piedra late. Ahora estamos por la orilla, la playa, y hay un camino más agradable acá, más como de arena, que por adentro era como de tierra roja. Súper bonito. No se ve la playa todavía, pero se escucha desde acá. Hasta que lleguemos a la playa. Estamos en una playa de Retidian. Y así se ve la isla rota.
Vamos a nadar para allá. La playa de Ritidian. ¿Quién sabía que yo iba a poner una bachatica? ¿Quién sabía? Me voy pa'l pueblo, hoy es mi día. Me voy pa'l pueblo. I think we are done at the beach. Estoy aquí secando mi pelo. Ya terminamos aquí en la playa de Ritidian. A ver si ahora sí. Una playa espectacular. Pero yo no sé, para mí las playas de Tumum son un poco más agradables. Sí, yo sé que yo me veo como un ridículo con esta toalla puesta. Pero yo tenía como toda esa agua salada cayéndome en la cara. Adiós, Litekten.